Cariñoso Padre, Señor, que estás en los cielos, en estos momentos te ponemos en tus manos el estudio de hoy, Señor. Por favor, te Amén. pedimos que estés con la hermana Sandra ahora, que a nosotros también nos ayudes a entender y, si es necesario, Señor, practicar lo que aprendamos el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén. 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 El tema que he preparado de repaso es, bueno, acerca de las líneas de restauración. Vamos a hablar un poco de la desigualdad, o sea, del sexismo. Y para eso, pues tenemos que ir primeramente al contexto bíblico. Y ese contexto bíblico del sexismo lo vemos en Génesis 3. Entonces vamos a leer de Génesis 3, 14 al 17. Dice así: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo: porque cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí vemos el contexto bíblico donde se instaura esa desigualdad. Está ese primer pecado y como consecuencia viene el sexismo, esa desigualdad. Nosotros sabemos ahora que esa desigualdad es lo que ha causado tanto dolor. Nosotros estamos a favor de la igualdad. ¿Por qué defendemos nosotros la igualdad? ¿Por qué defendemos la igualdad? ¿Alguien podría responder esa pregunta? Sí, hermana. Algo muy bonito es que Dios nos está restaurando y nos está llevando de Edén a Edén, ese plan original que Él tenía de igualdad. Sí, hermana. Amén. Nosotros defendemos la igualdad porque nosotros entendemos que el reino de Dios, que en el reino de Dios todos somos iguales, ¿sí? Que Dios no es sexista, que Él no es nacionalista, que Dios no es homofóbico, que Dios no tiene género. Por eso estamos nosotros defendiendo esa igualdad. Hemos entendido que el sexismo, la homofobia, es un desconocimiento del carácter de Dios. Pero de manera de repaso, yo sé que eso ya todos lo sabemos,
Pero ¿quién es el mayor perpetuador del sexismo en nuestro tiempo? ¿Quién se encarga ahora? ¿Quién está luchando por perpetuar el sexismo en nuestro tiempo? Hermanita, pues no sé, el conservadurismo, perdón, sí, mi hermana María. No, hermana, yo iba a decir lo mismo, que el conservadurismo religioso. Así es, así es. ¿Y por qué? Porque ya venimos a través de todas las dispensaciones que han pasado, como desde Génesis, eso fue la causa del pecado de Eva. Entonces se ha venido en esa línea de, de, de pecado, o sea, ¿cómo se dice? Bueno, ahora estamos en una línea de restauración del tiempo del fin para acá, pero ahí se ha venido como en la degradación del carácter de Dios. Entonces se ha venido con la desigualdad, con el sexismo. Pienso yo también que como estudiábamos hoy con el hermano Rose, la Biblia, digamos, los escritos de Moisés son sexistas y los protestantes se ciñen a un escrito está y para perpetuar el sexismo, entonces citan un escrito está en la ley de Moisés. Así es. Yo diría también que agregaría como que no tienen una lectura dispensacional. Entonces, como no tienen una lectura dispensacional, aplican literalmente. Así es. Todas las respuestas son correctas. El cristianismo conservador es el que está luchando en nuestro tiempo por perpetuar el sexismo. ¿Y por qué? Porque ellos se van a un escrito está y la Biblia está llena de declaraciones y prácticas sexistas, reglas de comportamiento sexistas, ¿sí? O sea, un trato siempre desigual entre hombres y mujeres. El cristianismo conservador interpreta la Biblia de una forma literal. Ellos van de literal a literal. Entonces, no consideran los cambios de dispensación, no consideran el contexto en el cual vivieron y hablaron los profetas. Entonces ellos hacen estas declaraciones y de esa manera persiguen perpetuar el nacionalismo, el racismo y el sexismo y claro, la homofobia. Como vimos en el contexto de Génesis 3, ese contexto del sexismo, allí que habla que por la causa del pecado de Eva venía la maldición, ¿no? Que la maldición es más que una profecía, ¿no? Las consecuencias de algo. Y se ve allí como al hombre les da también esta maldición por haber hecho caso a la voz de la mujer. Entonces, cuando esto se lee de una forma literal, ¿a quién cae el juicio y la culpa de todo esto? A la mujer, ella es la culpable.
El cristianismo conservador acredita todos los males que acontecen en este mundo a Eva, por ella haber sido la primera en pecar y también por haber seducido a su esposo a comer del fruto prohibido. ¿Qué? Entonces, ese escrito es el que se cita para culpar a la mujer y para perpetuar ese sexismo a tal punto de ya que a pesar de la actualidad y toda la luz y el conocimiento que hay, aparentemente la igualdad de derechos, los derechos igualitarios, aún así vemos el sexismo en todos los ámbitos. Es como que desde la misma familia, desde el mismo entorno familiar, a la mujer se le ha hecho creer de que ella es inferior, que no hay comparación entre una mujer y un hombre. Yo tuve la oportunidad de vivir una experiencia extraordinaria Pero por lo menos se bañó. con un grupo cerca de 1000 mujeres con las cuales estudié ya hace muchos años. Eso fue por allá tal vez en el 2008 o algo menos, algo más. Allí estaba estudiando desarrollo y crecimiento humano. Esto lo hice por un año. Y el grupo era exclusivamente de mujeres a las que nos estaban dando esta capacitación ahí en Bogotá, en Corferias y luego en el Hotel Tequendama. Allí nos reuníamos en un salón que se llama el Salón Rojo, que es el salón presidencial, bueno, porque éramos muchísimas. Y hoy día agradezco a Dios por toda esa experiencia, por todo ese aprendizaje, porque bueno, allí las profesoras que habían eran psicólogas muy capacitadas, con especialidades, con maestrías. ¿Y de qué o sea, por qué traigo esta experiencia, esta historia? Porque allí vi todo esto. Yo no sabía nada de igualdad, yo no sabía nada, o sea, simplemente lo que yo sabía era que en mi casa había total sexismo, todo el tiempo. Claro, no sabía que se llamaba sexismo realmente, pero sufría las consecuencias. Pero lo interesante de aquel grupo Bueno, yo voy a decir que es mejor mucho es se que baño mañana. como era de desarrollo y de crecimiento humano, allí las mujeres íbamos para ser sanadas, para ser restauradas. Y aunque no era un curso de psicología, todo lo que se trataba era realmente de psicología, porque no puedes entrar al crecimiento y al desarrollo humano sin tener que tratar con la naturaleza humana, con el comportamiento humano, con la forma de pensar, con la forma de actuar. Y los casos que vi de todas estas mujeres, porque claro, eso eran clases vivenciales, eran clases prácticas, donde una o dos psicólogas, que eran las que dirigían la clase, nos daban ciertas instrucciones y luego nosotros teníamos que hacer grupos pequeños y allí practicar, ¿sí? Entonces nos convertíamos literalmente en las facilitadoras unas de otras. Así de que allí tuve la oportunidad de ver la problemática de la mujer. Y qué dolor ver un grupo, hacer parte de un grupo de 1000 mujeres o algo más. Porque cada mes ese grupo iba disminuyendo. Empezábamos el semestre, 1000 mujeres, pero a medida que iba pasando no aguantaban y salían porque el cambio es doloroso.
y no aguantaban ese proceso allí. Pero a lo que voy, resumiendo la historia, es como estas mujeres estaban tan dañadas, claro, me incluyo ahí, por el sexismo que habían vivido en su entorno, en sus familias, en el entorno laboral, en el entorno de sus familias, de sus comunidades. O sea, siempre era el mismo conflicto. Sus historias. Tuve la oportunidad de ver mujeres allí que entraron muy mal, muy dañadas, pero a medida que las clases iban pasando y ellas iban siendo restauradas, esas mujeres eran liberadas, se empoderaban. Y al terminar el semestre, estas mujeres eran muy diferentes a esas mujeres eh, enfermas, dañadas que habían entrado a aquella capacitación. Ahí pude ver los estragos del sexismo. Así es de que cuando en este movimiento se empieza a recibir esa luz de la igualdad, yo inmediatamente conecto con todo aquello que ya estudié y que ya aprendí. Pero claro, ahora eso en una luz mayor. Ahora con la luz puedo entender mucho más también aquellas clases. Porque aunque era una empresa que el dueño era un hombre, realmente estaba a favor de la igualdad. Sí que estaba a favor de la igualdad. Y sí que veía todo el daño sociocultural que se había hecho a la mujer con la desigualdad. Y bueno, hoy el hermano Raimundo que daba el tema, él hablaba de cómo las mujeres necesitábamos crecimiento y desarrollo personal para tener esa seguridad y saber y poder ubicarnos en el lugar que Dios nos había dado en este movimiento. Y es así porque de una u otra manera venimos muy heridas por el sexismo y necesitamos más que, para mí como lo veo personalmente, necesitamos más que el conocimiento de este sexismo y de la necesidad de igualdad. Necesitamos ser muy sanadas de todo esto, de esa desigualdad y poder realmente practicar esa igualdad en nuestras vidas desde adentro, ¿sí? Creernos realmente esa igualdad, que estamos en igualdad. Hace poco escuché de que, no recuerdo si fue, cuál de los ancianos fue, pero que decía que ver un video es fácil y realmente que lo es, ¿no? Pero comprender, unos nos tardamos más que otros, unas nos tardamos más que otras. Bueno, lo que ocurrió en el principio debe ocurrir en el fin. Nuestro Dios es un Dios que muestra el fin desde el principio. Y eso lo vemos en los diferentes escritos que hay en el Espíritu de Profecía. Tenemos una cita de mensajes selectos
Hermana, se le trabó. Yo pensé que era mi internet. Esperemos un Yo momentico, a ver. también pensé que era mi internet. Yo pensé también que era. Tiene el micrófono apagado, hermanita. Gracias. ¿Se escucha ahora? Sí, ¿Se escucha? sí, señora. Sí, ahora sí la escucho. Disculpen, hermanas, que quedó en cero el internet. Pero bueno, ya. Entonces, no sé hasta dónde me escucharon. La cita, pero no nos alcanzaste a decir la cita. Ah, ¿alguien puede buscar la cita? Cristo nuestro Salvador, página 129, párrafo 3. Se escribe CNS, ¿será? Sí, ¿CNS qué es, hermana? 129, párrafo 3. Voy a buscarlo a ver si lo encuentro. Es la que inicia, he aquí al hombre. Está citando Juan 19, 5, 4. Dice, he aquí al hombre, le saco a vosotros. ¿No? CNS 123.3. ¿Cómo inicia, hermana? 129, hermanita, Ah, 129, bueno, 3. entonces, un momento. Jesús estaba ganando el derecho. ¿Sí? Dice, Jesús Sí. estaba ganando el derecho de llegar a ser el abogado de los hombres ante el Padre.
Esta súplica de Cristo a favor de sus enemigos incluía al mundo entero, abarcaba a todo pecador desde el principio del mundo hasta el fin. ¿Es esa? Me pareció interesante esta cita que aparentemente no está vinculada, pero ¿por qué? Por lo que dice Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. O sea, Dios ve el fin desde el principio. Y esto dice ahí Cristo nuestro Salvador, de cómo el Señor Jesús, con ese perdona a los padres porque no saben lo que hacen, realmente habló de comienzo a fin, ¿no? Como, o sea, yo lo entendía así, ¿no? Que viene todo este, a ver, ¿cómo sería la frase? Se me escapa ahorita, sobre la humanidad, pero Dios hace una provisión desde el mismo comienzo, ¿sí? No estábamos allá en esa época, estamos ahora. Nosotros, desde el comienzo, desde nuestros entornos familiares, cometimos el pecado del sexismo, del racismo, de todo esto, pero cuando el Señor dice, perdonen los padres porque no saben lo que hacen, realmente era nuestra ignorancia porque no sabíamos, no entendíamos. Y hoy, pues el Señor sigue siendo nuestro abogado y también de los que no saben, de los que siguen siendo sexistas, racistas, pero que no lo saben y que confiamos de que también llegará esta luz en su momento a ellos, ¿no? Porque vemos como el mundo, nuestra tierra está tan llena de tanto sexismo, tanto racismo, tanta desigualdad, y sabemos que es un pecado, pero que también Dios ha hecho una provisión para que cuando llegue la luz a estas personas también puedan ser hablado de ese pecado, cosa que bueno, sabemos que llegará en su tiempo. No recuerdo bien por qué puse la cita, pero bueno, creo que es por ahí. Quería mostrar un poco las líneas de la historia milerita, ¿sí? La historia de la prueba de ellos y cómo podemos alinear estas líneas también con nuestra línea, con nuestra época, nuestro tiempo. No sé, voy a tratar de acercar si se ve. No sé, no creo, como que no. ¿Se puede ver? ¿Se Siento. puede ver la línea? Pues ¿Se ve? ahí ya ahí. Sí, yo creo que ahí, hermanita, se ve es un poquitico borroso, pero ahí ya va aclarando. Ya va aclarándose la imagen. Bueno, esa es la línea de la historia milerista, esas tres líneas. Aquí vemos el tiempo del fin y aquí vemos de que en 1850 está esa prueba que ahora entendemos en un línea sobre línea de que fue para ellos como una ley dominical, ¿no? Que los estaba aprobando y que fue la ley del esclavo fugitivo. Y luego vemos
la línea de ampliación y repetición de 1798, ¿cierto? 1888, que ahí es donde viene esa ley dominical, ¿sí? Y cómo es que la alineamos con 1850. Y para nuestro tiempo, vemos aquí nuestra línea de 1989 y como la prueba para nosotros es la igualdad. Y cómo la alineamos con la ley dominical, que realmente es la prueba. No sé si alguien quiera añadir más a comentar. La siguiente línea que he puesto, no sé si se alcanza a ver, de El, Edén a Edén. el inicio de la línea no se ve muy bien, pero ahí estaba, bueno, tal vez un poquitico más hacia el inicio de la línea. Un poquitico. Ahí está bien, hermana. Ahí está bien. Entonces aquí tenemos la línea de restauración de Edén a Edén, donde vemos que el primer pecado pues viene a raíz de Eva, como leímos el contexto de Génesis 3, y bueno, la consecuencia que viene es el sexismo, que lo vemos aquí como el primer pecado. Y el segundo pecado que nosotros podemos ver en la línea es el pecado de Caín, en el tema de la adoración, ¿sí? Como ya conocemos el contexto del pecado de Caín, la que no guardaba el sábado. Y vemos el tercer pecado, que fue el pecado de Can, que lo que realmente trajo ahí, pues también fue esa desigualdad, que ya se instaura ahí el racismo. Lo que explicaba la ancianatez de esta línea es que realmente es un quiasma. Aquí nos estamos alejando de Dios y necesitamos retornar. Y en el retorno, definitivamente es lo que vemos en 1798, que es el tema sobre el racismo. Y luego, el siguiente hito, que es el de 1888, que es el tema de la ley dominical, que es adoración. Y bueno, en nuestra época, que es el sexismo. El sexismo y los problemas de género que estamos enfrentando. Entonces ahí vemos cómo realmente estamos regresando al Edén. Porque lo que fue antes es ahora. Dios mostrando siempre el fin desde el principio. A mí me ha gustado mucho, mucho esta línea. Hace tiempo la estaba repasando y enseñándosela al pequeño Mati, de ver con alegría, de ver cuán cerca estamos realmente del Edén. Cuán cerca estamos. Muy cerca. Porque Amén. esta es la prueba. Y bueno,
en esta prueba es la que tendremos que superar y ayudar a muchos más a que superen esta prueba, que tengan el conocimiento, porque realmente es un tema de ignorancia. El tema del sexismo y la homofobia es un tema de ignorancia y de falta de respeto a los derechos humanos. Porque si hablamos de derechos humanos, tenemos que hablar del respeto a las personas. Y cuando hay sexismo, cuando hay homofobia, no está habiendo respeto a los derechos humanos de las personas. Hace poco una hermana me comentaba, bueno, no hace tampoco, eso fue a comienzos de años, que tenía un hermano que era, bueno, un tanto sexista y que había ido a una psicóloga y que esa psicóloga le había dicho de que los hijos de las parejas homosexuales salían con muchos problemas. Y esa hermana me escribió preguntándome a mí yo qué información tenía. Y tuve la oportunidad de explicarle de que ellos no iban a tener ningún problema realmente, porque es totalmente normal. Hoy la ciencia a nosotros nos dice que las personas, ya sean homosexuales, ya sean de la orientación sexual que ellos quieran ser, no son personas enfermas, son personas sanas a nivel mental y emocional. Entonces yo le respondía, ¿no? De que, porque preguntaba, ¿no? De que estos niños que crecían iban a crecer enfermos. Y yo decía, bueno, todos los casos que yo conozco de niños con muchos problemas por abusos y esto, casi siempre son de familias heterosexuales. Nunca escuché un caso de una familia, de una pareja homosexual y que los niños allí tuvieran problemas, ¿no? Y la ciencia de la psicología nos dice, tengo un video ahí que no sé si lo pueda pasar para que lo viéramos, cómo la ciencia de la psicología aclara de que científicamente no hay ningún respaldo para el sexismo, que es solamente cuestión de ignorancia, porque ellos no saben explicar el por qué, pero lo que sí se afirma es que hay una diversidad, ¿sí? Hay una diversidad donde esa diversidad realmente habla de normalidad. No es un problema la diversidad, no es una enfermedad, no es algo que esté mal, es algo legítimo. No sé si yo pueda compartir ese video o lo pongo ahora en el chat. No está para que me colabore. ¿Se fue? ¿Se escucha? Sí se escucha, hermanita. Si quiere ponerlo, ahí tiene el tiempo. Si Bueno, quiere ponerlo. Bueno, yo no soy muy experta en el internet, voy a ver si David me colabora para poderlo compartir. Me gustó mucho porque es donde un psicólogo de psicología positiva del Instituto de Chile, ellos están haciendo ahí campaña para que se respeten los derechos de las personas, para que se respete esa igualdad. ¿Puedes ayudarme a compartir el video? Presentar pantalla.
Un video que tengo ahí en los videos. ¿Dónde descargo los videos? Permíteme lo busco. A ver. A ver. Voy a quitar eso, sí. Gracias. Mm. A ver. A ver. Allá, es este. Pero no se escucha, hermana. ¿Se escucha? Eh, ¿Se a, escucha? a usted sí la escuchamos, pero el video no tiene sonido. No se escucha ni no puede. Porque está sonando, está girando el video. Hermana, mira, para que lo puedas, se pueda escuchar, donde dice presentar, le das una pestaña. Donde dice presentar, le das una pestaña. Mira. Quita la presentación, quítala y otra vez vuelves y la pones, pero desde una pestaña. Y listo. Se escucha No la voz. sabría, hermana. No, ahí en presentar ahora, ¿sí? Donde le diste para presentar primero, entonces ahí aparecen tres opciones. Presentación. Está tu pantalla completa, una ventana y una pestaña. Le das ahí clic en pestaña, una pestaña, Sí. donde dice ideal para video o animación. ¿Sí? Y aparece una lista de las pestañas para presentar. Se salió. Entonces coges Se desconectó la hermana Sandra. y tiene como problemas con el internet. Hermana Sandra, o si quieren de acá, ¿Se escucha? sí. O si quieren enviar el link, sí señora. Si quieren enviar el link y yo le presento desde ¿Se acá escucha? el video. Para enviar el link. El link por WhatsApp, ahí. ¿Dónde está el video? Sí, ahí hay que copiar. Sí, estás ahí. Pero es que sales con el cenar. Sí, sí,
estrategia. Porque mira lo que se ve. Está bien. Porque no me podría enviar el link de YouTube. ¿De YouTube? ¿Dónde está? Dale nuevamente a ver si hay esa posibilidad. Para, desde YouTube. Ahí tiene que salir. Sí, en compartir o ir al sitio. Sí, ese no porque es el descargador, ese no. Sí, ir al sitio. No, en otra. Ir al sitio web, ¿sí? Ah, pero es que me manda. También Eso no es YouTube. también puede abrir YouTube, hermana, puede abrir YouTube y le da a compartir y lo envía directamente al WhatsApp. Ahí le aparecen las opciones y la puede. Ya está, ya lo he puesto en el grupo y bueno, ya está cargando, ya va. No, porque el internet está muy lento. Está muy lento. No sé, hermana, si ¿Cómo se quieren, llama el video? esperamos a que cargue o si quieren, dejamos ahí Tranquila, se llama el video. y luego ustedes lo ven y bueno. El video se llama Científicamente estas personas son normales. Lo estoy buscando. Como la ciencia de la psicología aclara el tema de la homosexualidad, ¿sí? De la diversidad sexual. Ajá, es de un canal de CNN. Sí. ¿Listo? ¿A partir de qué minuto? Es corto, no dura. Ah, bueno. Estaba viendo usted estas imágenes, resulta que marchas. ¿Ahí escuchan? Sí, sí se escucha. Como la que pide una ampliación de la perspectiva para las minorías sexuales, abren este debate respecto a la no discriminación. Y según los expertos, la educación y el desarrollo de las políticas estatales son esenciales justamente para poder sobre este tema y nos acompaña en CNN Chile el director ejecutivo del Instituto Chileno de Psicología Positiva, Claudio Ibáñez, a quien le agradecemos a esta hora estar junto a nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, Germán. Muchas gracias. A ver, aquí hay un tema de fondo, porque a uno le llama la atención que ve políticos, ve artistas, ve a líderes de distintos mundos sociales, pero aquí estamos hablando de un problema que va mucho más allá de las opiniones que ponen en el Congreso, no, estamos hablando de un tema de la persona, del interior de la persona, del tema de la sexualidad. En ese sentido, ¿es una opción o no la sexualidad? Porque es algo que no se discute, se está hablando del matrimonio, pero no se habla de la esencia de este tema. Así es. Mira, respeto a las personas, pero una de las formas más sólidas de respetar a las personas es que cuando tomamos decisiones acerca de las personas, las tomemos con información de calidad. Y hoy por hoy la mejor información es la que provee los estudios científicos. Esa es una información dura, de mucha calidad. ¿Y qué dice la ciencia psicológica? La ciencia psicológica muestra, todas las investigaciones, que la sexualidad no es dicotómica. No es que hayan hombres y mujeres. Por alguna razón, la evolución ha generado una gran diversidad sexual, no solo hombres, mujeres, ¿cierto? Que es el núcleo central. Si yo soy hombre o soy mujer, me siento hombre o me siento mujer. Hay al menos dos casos que hay que tomar en cuenta. Hay personas que nacen cromosómicamente mujeres, pero con pene y escroto. Y hay personas que nacen cromosómicamente hombres y nacen con vagina. Entonces, y esas no dejan de ser personas. Ahí tenemos ya una diversidad.
y que las producto de una ignorancia, ¿cierto? Se terminaban criando niños como varones cuando en realidad eran niñas. Producto teníamos una mujer que se sentía aprisionada en un cuerpo de hombre. Y a la inversa, eso en cuanto a identidad. Ahora, si nos vamos a la orientación sexual, que tiene que ver a quién prefiero yo, con quién me vinculo afectiva y sexualmente, ahí tenemos también una gran variedad. En un extremo, ¿cierto?, están las personas que prefieren exclusión heterosexuales. En el otro extremo tenemos las personas con orientación sexual exclusivamente a personas de su mismo sexo. Y ahí tenemos los homosexuales, lesbianas y gays. Pero ahí no se acota la diversidad, porque también tenemos dentro de este continuo personas bisexuales, que también, ¿cierto?, existen y están. Ahora, la gran pregunta es, y eso lo ha despejado la psicología hace ya muchos años, la pregunta es, ¿estas personas son normales o son anormales? Las evidencias científicas muestran que estas personas son absolutamente normales, psicológica y emocionalmente. No existe una sola evidencia que muestre que existan trastornos asociados a las distintas orientaciones sexuales. La historia, Germán, nos muestra a grandes personajes que han hecho grandes contribuciones a la humanidad, hombres y mujeres con orientaciones sexuales diversas. Esto abre pie en realidad para una discusión sumamente grande. Lo veíamos recién en una de las declaraciones que logró captar Felipe Leiva de una mujer lesbiana que estaba en esta marcha junto a su hijo. Madre, y estaba junto a su hijo. Una imagen que para muchos es rechazada completamente y se parte de la premisa que ese niño puede nacer con una perturbación respecto a su sexualidad. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué tan real es? Aquí estamos, y es súper importante tratar de desglosarlo de la mejor manera posible, porque aquí estamos hablando de prejuicios sociales, de prejuicios valóricos, que los valores realmente son importantes dentro de una sociedad, eso nadie busca la parte científica, porque aquí cómo se puede centrar la discusión, porque esta discusión, la verdad es que se abre para muchos ámbitos. Mira, yo quisiera hacer un llamado a los legisladores. Yo creo que los legisladores tienen que ser responsables e informarse con información de calidad. Y eso significa revisar los reportes científicos respecto al tema. La ciencia, si algo hace, es derribar prejuicios y mitos. Y uno de los mitos que existe es respecto a la sexualidad. Los padres sexual lésbica u homosexual, obviamente, tienen hijos y crían hijos. Y los estudios que muestran que los niños de parejas de orientación lésbica u homosexual son tan normales como los niños de padres heterosexuales, en términos de su propia identidad sexual, en términos de su autoestima, en términos de su funcionamiento integral. Es que entonces, y los trastornos que exhiben trastornos es la misma probabilidad que tienen los niños de padres heterosexuales. Es que entonces ahí con ese argumento que usted da, entonces en cierto sentido se derriba otro argumento que el que uno ha tenido de por vida, que por ejemplo cuando hay parejas que se separan, siempre se lo ha dicho, el psicólogo cuando se va a donde el psicólogo, el niño tiene que tener la imagen paterna, el niño tiene que tener la imagen materna, para que pueda formarse bien en la vida. ¿Dónde queda entonces imagen paterna e imagen materna, de acuerdo entonces a los estudios que se están desarrollando? Porque se generan estas dudas y es parte de los argumentos que se dan también. Mira, la psicología no es un de Estados Unidos, acaba de ser traducido al español, un libro que se llama Los 50 grandes mitos de la psicología. Los 50 grandes mitos. La psicología ha sido muy especulativa, la psicología convencional. Entonces también nos ha metido en la cabeza, sin mayores evidencias empíricas, una serie de distorsiones que no son inocuas, son tremendamente dañinas para nuestro funcionamiento. Lo que muestran las evidencias, insisto, es que los niños que son criados por padres de orientación sexual lésbica o de orientación sexual
gay criados por padres heterosexuales. Esa es la evidencia empírica y científica. Si hay que modificar conceptos hacia atrás, hay que cambiarlos. Es lo mismo que ocurre con la ley. Obviamente no existe ninguna razón dura, científica, para considerar que las personas con orientación sexual diversa son distintas o no son personas. Yo escuchaba ayer al representante de la Iglesia Católica. Decía, no es natural, es antinatural, ¿cierto?, el matrimonio homosexual. La Iglesia respecto a los conocimientos. Entonces, ¿por qué es un error? Porque la realidad empírica muestra que existe una gran diversidad. Y tal vez el principio, Germán, más importante, ya que hay instituciones que les gusta hablar de los valores, el principal valor, yo creo que el más básico, el que condiciona todo lo demás, es el respeto entre nosotros. Y el valor del respeto significa no discriminar. No discriminar. Y la ley actual del matrimonio civil, para solo en términos sexuales, existen hombres y mujeres. Y ese es un error. Andrés Bello la dictó hace años atrás, por lo tanto, es un error. Y discrimina. Por lo tanto, fíjate, yo le diría a los legisladores, armar una ley especial, como la que se está circulando, de un acuerdo especial para las personas del mismo, es un error, porque eso significa mantener la discriminación y perpetuar el error que está contenido en la actual norma de matrimonio. La verdad es que esto es un tema para el sexual, tenemos un cuadro acá, pero la verdad es que va pasando el tiempo y tenemos que terminar esta entrevista. Pero le quiero agradecer por haber estado junto a nosotros justamente en este día donde está la marcha, en este minuto desarrollándose ahí en el centro de Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Gracias, hermana, por compartir el video. ¿Les ha parecido? ¿Comentarios? Pues a mí me parece genial. ¿Me escucha, hermana Sandra? Sí, ahorita sí se está escuchando. Entonces, sí, a mí personalmente me parece genial que estemos llegando pues como al entendimiento de que en este caso todos pues somos seres humanos, ¿cierto? Que la diversidad sexual no es una enfermedad mental, y tampoco es algo satánico, ¿sí? Sino que digamos que hace parte de las características, pienso yo, algo así podría tal vez tratar como de conceptualizarlo, ¿no? Hace parte como de las características de nosotros los seres humanos, ¿sí? Entonces, no todos, puedo ver yo, ¿no? Así como unos somos altos, otros bajitos, otros de piel más clara, otros de piel más oscura, ¿cierto? Así también está esta diversidad sexual, ¿sí? Entonces debemos como aprender a cambiar la forma de ver y de comprender, ¿sí? Porque pues obviamente nosotros venimos de una mirada muy conservadora, ¿sí? En donde tomábamos el texto de la Biblia completamente literal, entonces pensábamos que sentenciábamos a esas personas y no las veíamos como, puedo decirlo yo, ¿sí? Como hasta hijos de Dios, ¿cierto? Como personas normales, como dijo el médico. Él era un científico, ¿verdad? Sí. Exacto. Entonces me parece súper una de las, pues digamos que como formadora, ¿cierto? Uno de los temores conservadores, y tan equivocado, era eso, era que los niños probablemente cuando eran adoptados o había algún niño en una familia con diversidad sexual,
pues digámoslo así, diferente a la heterosexual, pues probablemente eso podría influir también para su orientación o su identidad sexual, tal vez. Eso era lo que yo pensaba a nivel personal. Pero mira qué lindo que con todo lo que hemos estudiado nos damos cuenta de que no, que cada uno genéticamente, cromosómicamente viene, digámoslo así, eh, dispuesto o predispuesto para tener su identidad y su orientación sexual. Es lo que he entendido hasta ahora. ¿Sí? Bueno, esta era mi participación. Muy bueno, muy bueno. Yo quería aportar algo más. Y es que hoy estábamos hablando de lo que es el idealismo y el humanismo, ¿cierto? Y hacemos como la reflexión que es fácil de pronto desde el idealismo. ¿Me escuchan?